Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Leandro Borges, soy estudiante de la Facultad Regional Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional, consejero directivo, mandato cumplido entre 2018 y 2022. Es realmente un honor para mí moderar esta charla, este último panel de este importante congreso que se ha llevado a cabo entre ayer y hoy, donde estará presente, al igual que en el primer panel, el ingeniero Guillermo Oliveto, decano de esta Facultad Regional Buenos Aires, y el senador nacional Martín Lustó. En primer lugar, queremos rescatar las premisas principales que nos dejaron estos 2 días de debate e intercambios de ideas. La Comisión de Enseñanza nos deja la necesidad de pensar en la actualización de los planes de estudios, teniendo en cuenta las necesidades cambiantes de la sociedad y en una actualización metodológica de las metodologías pensando en la enseñanza centrada en los estudiantes. La Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación nos habla de la necesidad de vincular a la investigación con las necesidades de la sociedad y al mismo tiempo generar una genuina transmisión al medio de las cuestiones que se lleven a cabo. Y de la mano, la Comisión de Extensión nos habla de la necesidad de volver a las bases del extensionismo, revinculando a la universidad con el medio y la dicotomía o el dilema que se presenta con la necesidad de generar producidos propios para las facultades regionales. Le cedo la palabra al ingeniero Oliveto. Bueno, en primer lugar agradecerle a Martín, al senador Martín Lustó, por estar presente acá en esta casa de estudio y acompañándonos en este cierre. Y reiterar el agradecimiento a la organización, como dije ayer, el agradecimiento, digo, en líneas generales a cada persona que se puso al hombro la organización de este evento, a todos y cada uno de ustedes que hicieron en algunos casos muchos kilómetros para estar acá. La verdad que me siento tremendamente orgulloso de lo que hicimos en estos 2 días, que fueron 2 días realmente de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y con conclusiones pero muy importantes, que nos van a permitir, por un lado, como nos gusta decir, evangelizar sobre determinadas cuestiones en los lugares donde todavía nos cuesta llegar, ¿no? Y tenemos que ir y golpear algunas puertas, sea en general con la mano, pero bueno, algunas se nos complican un poco más, lo sabemos perfectamente, en algunas regionales, con un mensaje muy claro de lo que queremos de nuestra universidad. Y creo que eso es un valor único y está fundado en un trabajo intelectual que se hizo en estos 2 días. Y la verdad que eso me da orgullo porque digo, nosotros vivimos, la UTN es una universidad federal y nos obliga a militar viajando y a recorrer y a, como decimos, a tocar puertas y a poner una mesa y repartir un volante y hablar con un graduado y hablar con un docente. Bueno, y muchas veces nos cuesta llegar con el mensaje de lo que realmente la universidad necesita. Y en esto creo que, como dije ayer, estamos siendo disruptivos. Creo que el mensaje que queda claro es una disrupción en el futuro de la universidad. Y creo que eso es central. Me da la sensación que esto nos va a posicionar de otra forma dentro de la universidad. Y no quiero abundar porque lo importante, y estamos acá para escucharlo a Martín, la idea es que Martín cuente algunas cuestiones relacionadas con la educación y luego abramos un espacio de preguntas. Pero como reflexión me gustaría plantear que, si ustedes se acuerdan, ayer yo decía que no era casual que en la mesa que estaba acá
hubiésemos estado sentados 3 militantes que venimos del claustro estudiantil, Emiliano Jacobiti, que está también acompañándonos, está por ahí, el rector de la universidad y quien les habla. Los 3 militantes estudiantiles de alguna época que a veces no queremos recordar porque fue hace unos cuantos años, pero que avanzamos desde esa militancia a la conducción de determinados espacios. ¿Y por qué decía que no es casual? Porque la verdad es que está bueno que la militancia, como también dijo el rector ayer, se desarrolle, crezca, porque esto es una mirada que sobre todo los más jóvenes tienen que tener. Tienen que pensar en grande y tienen que tener la ambición de querer conducir, porque para cambiar hay que conducir. Y en esto, ahora me gustaría cerrar diciendo que tampoco es casual que hayamos elegido como leitmotiv de este encuentro esa frase que dice, diseñando la UTN del futuro. Porque eso es lo que vinimos a hacer. Y porque no tengo duda que este grupo político que está hoy acá, más todos los que no están, pero van a estar, va a ser un protagonista esencial de la UTN del futuro. Por eso, lo importante de diseñar nuestro propio futuro tecnológico. Así que yo lo que les digo es que tenemos futuro como grupo político, tenemos un presente importante, pero un futuro todavía mejor. Y el futuro está en cada uno de ustedes. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra el senador nacional Martín Lustó. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, Guillermo. Es un gusto enorme estar otra vez acá en esta casa. Además, para algo tan importante como es este Congreso Nacional de Educación Tecnológica Universitaria. Creo que recién vengo de hablar con un periodista que me decía algo que realmente es cierto. Las únicas aspiraciones que parecemos tener como sociedad, muchas veces, y particularmente el gobierno en estos momentos, es mantener las cosas como están. Entonces, que el dólar no se dispare, que la inflación no se dispare, que los salarios no sigan cayendo, que la economía no empiece a caer, es mantener. Y frente a la actitud de solamente mantener las cosas y que no empeoren, poder estar hablando de cómo diseñar el futuro en cosas sumamente importantes, como es la educación y la tecnología. Y la educación tecnológica es como una suerte de remanso y una bocanada distinta de pensar cómo mejorar, pensar cómo aquellas cosas que son desafíos también pueden ser oportunidades, pensar cómo aquellas cosas que son complejas de instrumentar pueden ser un camino hacia la construcción de un futuro colectivo diferente. Tuvieron 2 días ustedes, hoy ya llega el viernes, faltan 2 días para que arranque el Mundial. ¿No? Viene el fin de semana largo, puede cada uno volver a los distintos lugares y arranca el Mundial. Y ustedes saben que los Mundiales tienen lugar cada 4 años. ¿Sí? Cuando termina uno nos parece un tiempo interminable. ¿Sí? Es mucho tiempo entre un Mundial y otro. Mi hijo en el Mundial anterior tenía 5, ahora tiene 9. En el Mundial anterior no quería ver ningún partido. ¿Sí? Yo quiero ver si 4 años en la vida de un niño de 9 años es lo suficiente como para que hayan ocurrido cambios si quiera ver partidos. Pero ustedes saben que en tecnología 4 años es la vida. ¿Sí? Es mucho, mucho tiempo. Pensemos, por ejemplo, que en el Mundial del 2018 el VAR era incipiente. El otro día estaba leyendo que ahora va a haber 12 cámaras que toman de cada jugador 29 puntos distintos cada 50 veces por segundo. Eso es lo que pasó entre el Mundial del 2018 y el Mundial de ahora. Uno se va un poco más atrás y en el Mundial del 2010
no había Smart TV. El 2000, del 2010 no había Smart TV en Sudáfrica. En el 2006, Alemania, no había smartphone. En el 2002, Corea y Japón, no había videollamadas como las conocemos hoy. En el 98, no existía Google. Esta es la velocidad a la que van pasando las cosas y nosotros lo naturalizamos. Pero eso es la velocidad a la que ocurren los cambios en el mundo tecnológico, particularmente con la aceleración que estamos teniendo hoy. Ahora vamos a tener en este mundial tecnología 5G en todos los estadios. Entonces, cuando uno mira el mundo tecnológico, es como que la norma, ustedes saben que nuestro espacio es la evolución, pero en el mundo tecnológico la evolución es una revolución atrás de otra, atrás de otra, atrás de otra, atrás de otra. Y las revoluciones son disruptivas, en un montón de ámbitos donde son disruptivas, pero también para un país que hace rato no está vertebrado por el mundo laboral, las revoluciones tecnológicas son muy disruptivas desde lo laboral, ¿no? Es muy difícil pensar, ustedes saben, está ese estudio de Oxford de hace unos años, que casi la mitad, el 46% de los puestos de trabajo actuales están en riesgo dentro de 20 años de ser reemplazados por robots, computadoras. Cuando uno lo mira, yo estudié economía, yo quería estudiar física o filosofía. Me di cuenta que tenía compañeros en el colegio que eran mucho mejores que yo en física, y cuando iba a estudiar filosofía era en el 1989. Entonces terminé estudiando economía, entre otras cosas, porque en esa época había algunas carreras que por ahí te garantizaban una salida laboral y otras que no sabías dónde terminaba. Hoy mucho de eso está trastocado, invertido, porque no se sabe qué cosas se van a necesitar, pero además hay un riesgo adicional que es, ya nada me garantiza, pero inclusive existe esta incertidumbre, lo que hago yo va a existir, y lo que quiero hacer yo va a existir, y lo que quiere hacer mi hijo, lo que le gusta va a existir. Bueno, ese es un mundo con un nivel de disrupción enorme, enorme, en donde podemos preguntarnos qué y cómo va a ser modificado. Hay otros países donde esto se está trabajando. Yo hace unos años fui a Uruguay, me invitó a una universidad, la universidad junto con el gobierno estaban trabajando en medir la sensibilidad de distintos sectores a que la mano de obra fuera reemplazada. Y una de las discusiones interesantes que se dio es que si hay competencia global y la incorporación tecnológica, ¿sí? Implica una productividad más alta, ¿dónde la tecnología va a cambiar y va a generar esos impactos y dónde no? Entonces ellos decían, bueno, sectores que están protegidos, los sectores que los economistas llamamos no transables, pueden demorar la innovación tecnológica y la irrupción. Aquellos que compiten mano a mano con otros países no lo pueden demorar. Lo mismo pasa en cuánta protección sindical hay o no, de acuerdo al sector, esa va a ser la velocidad a la que las cosas se van incorporando. Pero ¿cuál es el problema? Que es mentira que hay cosas que son transables y cosas que no son transables. Hoy cada vez más cosas son transables y el costo de la productividad de lo no transable entra en lo transable. Ejemplo emblemático, un estado que es cada vez más caro y peor hace más difícil que los estados no transables. Yo no puedo elegir ir a jubilarme a Dinamarca o atenderme en salud en España, pero es cierto que eso es una carga para el sector transable. Y ya hemos tenido un experimento de qué es lo que pasa con las sociedades cuando esos cambios irrumpen. Piensen ustedes que antes de la incorporación de China a la OMC, China representaba el 6% del comercio internacional. Pasó a representar 30%. Eso es un mega shock en los países donde producían, ahora se produce en otro lugar. ¿Sí? Y eso generó, por ejemplo, ahuecamiento de las clases medias que perdieron esas fuentes de trabajo. Entonces ahora no es la traslación de un lugar a otro, sino que el cambio tecnológico empieza a impactar en un montón de lugares distintos. Y paradójicamente no es el reemplazo de la manufactura en países desarrollados que se traslada a un lugar donde los costos son más baratos, sino que cuando vemos el peligro o el desafío de la irrupción tecnológica es reemplazar precisamente el tipo de trabajo que tiene cada vez más peso en nuestra región y en el sudeste asiático. O sea, estamos en un riesgo mayor
en aquellas aspiraciones que tenemos hoy de que lo que hacemos domésticamente se traslade a otro lugar o sea reemplazado por algún tipo de algoritmo, algún tipo de máquina que corra un algoritmo y reemplace una tarea que puede ser codificable. Eso es lo que estamos viendo, esos son los riesgos que existen. Y cuando hay riesgos de este tipo uno puede decir, bueno, me asusto, o lo tomo con responsabilidad, o lo tomo como un desafío interesante y una responsabilidad, una obligación de hacer algo porque existe una oportunidad. Ustedes eligieron también en los fundamentos del Congreso citar a Ken Robinson. Es decir que, bueno, en un mundo que tiene hoy una revolución atrás de otra, hay que hacer una revolución en la educación. Y si no, nos vamos a perder las oportunidades de diseñar ese futuro, de ser parte de ese futuro. Ahora, ¿qué es una revolución en la educación en general y qué es una revolución en la educación en el contexto que nosotros estamos viviendo? Nosotros queremos que para ese futuro, queremos preparar a jóvenes para que tengan la creatividad, ¿sí?, la autonomía y la polivalencia o la capacidad de adaptarse a las cosas que van a venir. Entonces, Ken Robinson dice, no es solamente un tema de alfabetización entendido de una manera amplia, sino cómo incentivar la creatividad. Yo tengo un hijo de 9, ¿sí? Entre muchas otras cosas, no me voy a meter en cosas que desconozco de cómo funciona el cerebro, etcétera, pero de observaciones, ¿qué es lo que pasa con los chicos que tienen libertad para crear? La primera es que no están acostumbrados a patrones. Nosotros ya vemos las cosas de acuerdo a los patrones que solemos reconocer. Yo hacía siempre este experimento, a mí me gustaban mucho los autos de chico. Y de golpe decía, voy a ver un Peugeot 504 como si no lo hubiera visto nunca, en lugar del acostumbramiento es, mirá, y uno lo empieza a percibir distinto. Los chicos no tienen esos patrones, entonces ven las cosas distintas. Y eso es uno de los motivos por los cuales cuando hacen preguntas muy difíciles. Porque uno da por sentadas ciertas cosas y ellos no tienen por qué dar por sentadas las cosas. Y experimentan más hasta que les inculcamos los mayores la autoconciencia y la vergüenza y un montón de otras cosas. Pero si no, van experimentando para ver cómo aprenden. Bueno, hay parte de cómo está funcionando nuestro sistema educativo que hace que eso, ¿sí?, se pierda al mismo tiempo que no es reemplazado por instrumentos para explorar de manera más contundente. No estamos enseñando todavía cosas que vamos a necesitar hacia adelante, ¿sí? No estamos incentivando todavía, o muy poco, la creatividad y la capacidad de trabajar en equipo. Muy poco en nuestro sistema educativo, mientras otros países que ya hicieron sus pasos fundantes están tratando de avanzar muy rápido en eso, en la capacidad comunicacional, en la capacidad colaborativa, en la creatividad. Un ejemplo puede ser Finlandia, pero cuando uno mira lo que hizo Finlandia, hizo un trabajo durante mucho tiempo en reforzar todas aquellas cosas que son fundantes para poder avanzar. Cuando uno mira qué cosas está haciendo el mundo. Yo, por ejemplo, hace poco estuve en Irlanda y me contaba una persona que vivió y educó a sus hijos en China, que se fue a vivir a Alemania. Me dijo, es mucho mejor la educación china que la educación alemana, en ciencias. Me decía, y al principio es una rutina. Por ejemplo, mi hijo está en cuarto, le cuestan las tablas de multiplicar y un montón de compañeros también. Los chinos aprenden a multiplicar cantando. Porque, bueno, eso es básico y después sobre eso vas a montarte para un montón de otras cosas. Pero cuando uno ve hacia dónde está avanzando el mundo y ve esto, esta pareja escribió un libro sobre la comparación entre la educación china y la educación en Alemania, y hacia dónde está caminando un sistema, está caminando otro sistema, nosotros vemos que nosotros estamos todavía muchísimo más lejos. Muchísimo más lejos. Y eso es un problema en el cual no es solamente esta incertidumbre de si mi trabajo va a existir o no va a existir, porque ya hay autores o autoras en este caso, que Cathy Davidson dice, de los chicos que entran a primer grado, 2/3 partes van a seguir trayectorias laborales en carreras que hoy no existen. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que exista una igualdad de oportunidades con una vara, una base lo suficientemente alta como para aprovechar ese mundo en lugar de que sea una permanente amenaza? Y uno mira lo que pasa en otros lugares y mira lo que pasa en la Argentina, de esto mantengamos, que es una falta de audacia y una falta de creatividad, una falta de conversación colectiva hacia dónde ir, que es
muy preocupante. Pensemos que tenemos 1 de cada 4 jóvenes que son ni estudian ni trabajan. Pensemos que en el último estudio que hizo Argentinos por la Educación, el 16% de los chicos solamente terminan el secundario en tiempo y forma, sabiendo las cosas que tienen que saber. Menos de 1 de cada 6. Y después les exigimos que hagan el salto a la educación universitaria. Entonces, cuando uno mira eso, dice, va a haber que abordar esto de una manera más sistémica y viendo cada etapa, porque si no, por ejemplo, yo me acuerdo cuando iba al Nacional Buenos Aires, pusieron el ciclo básico y nosotros hicimos un paro en el colegio porque entonces ya no teníamos ingreso directo a la facultad, a la Universidad de Buenos Aires, pero no tenía ningún sentido porque ya no había, entonces igual teníamos que hacer el ciclo básico, etc. Ahora, en ese momento era para igualar cómo llegábamos. ¿Sigue siendo el mismo problema o agravado? La pregunta es cómo trabajamos sistémicamente cada uno de los eslabones. Bueno, ya sabemos que la educación en los primeros años, de 0 a 3 años, es fundamental. No es solamente un tema de contención por igualdad de género para que las mujeres que trabajan o que son madres y que son madres solteras puedan resolver esa cuestión, sino que tenemos que encontrar no solamente cómo cumple un rol social, sino un rol de estimulación. Tenemos que pasar de la contención de eso a por lo menos capacitar a aquellos que están en el centro de primera infancia para que puedan estimular desde el punto de vista pedagógico, de manera acelerada. Eso es todo un capítulo. Otro capítulo es, como decía recién, cuáles son los aprendizajes fundantes en la primaria que tenemos que reivindicar y profundizar. Es imposible estudiar historia, comprender geografía o avanzar después en sociología si uno no tiene comprensión de textos. Es imposible hacer una carrera tecnológica si uno no tiene los fundamentos básicos de matemática a través del tiempo afianzados. Y cuando nosotros hace poco hicimos en Evolución un congreso de educación y trajimos expertos de afuera, y una de las cosas que decían es, ¿podemos reconcentrar aquellas cosas, aquellos saberes que son imprescindibles? Nosotros no podemos tener jornadas de 4 horas, ¿sí?, y pretender que los chicos aprendan 13 materias. Más de vez en cuando algún condimento adicional porque se pone de moda algún tema y meterlo. Hace poco, cerca de donde yo vivo, había una escuela que estaba protestando porque no querían, pensaban o manifestaban que es atentar contra su libertad educativa pretender que haya jornada extendida. Yo estuve en China en el año 2008 y me tocó ir a visitar una escuela con el fundador de Wikipedia, con Jimmy Wales. Cuando llegamos, los chicos en un aula estaban en recreo, pero estaban todos sentados estudiando. Y tenían, 8 horas por día. Le dijimos, 8 horas por día todos los días. No, los sábados tenemos nada más que la mitad. Bueno, esas son las cosas que están pasando en otros lugares. Entonces nosotros tenemos el deber de ver cómo, y voy al secundario no solo menos, ¿sí?, sino también cómo, si construimos bien las 2 primeras partes, podemos establecer plataformas de aprendizaje que sean más flexibles, esto de lo colaborativo, la creatividad. Y tenemos que diseñar cómo ir caminando en este sendero, en lugar de decir mantengamos lo que hay. Tenemos que ir diseñando cómo trabajamos sistémicamente estas cosas. Y cómo eso brinda, en una sociedad que se transformó cada vez más desigual, una base fundamental para reequilibrar. Y mientras tanto, hay una enorme discusión en este mundo en el cual antes pretendíamos igualar para que un montón de estudiantes pudieran completar una carrera universitaria, en cuáles son los aprendizajes habilitantes hoy con certificaciones que pueden ser más cortas. ¿Cuál es la universidad del siglo XXI en este contexto que acabo de describir? ¿Cómo eso puede acelerar la igualación? Hace poco estuve en una empresa una empresa tecnológica, toman chicos que no trabajaron nunca ni tienen título terciario. Y digo, ¿cómo los testean? Me dice, tenemos un algoritmo que desarrollamos con inteligencia artificial que lo que testeamos es la capacidad cognitiva. Y digo, ¿cuántos entrevistaron en la última vez? 300. ¿Cuántos tomaron? 30. ¿Cuántos pasaron el test? ¿Cuántos eran material para la empresa? 60. 60 personas de 300 que no tienen título universitario ni tienen experiencia laboral, tenían capacidad cognitiva como para trabajar en tecnología para otras empresas.
Entonces tenemos que ver cómo también innovamos en comprender qué es lo que tenemos, cómo lo tenemos y cómo avanzamos. Y en esos procesos, para ver cómo aceleramos un poco la igualación, ¿sí?, tenemos en la tecnología y en la parte de qué tan rápido viajan hoy las cosas, la posibilidad de replicarlo en lo que ustedes representan, que es una sociedad y un país federal grande que necesita generar esto en todos lados, a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Y que también tiene que discutir cómo cambia paradigmas para no solamente eliminar esas brechas que son federales, regionales, esas brechas que son por estrato socioeconómico, sino también la brecha de género. ¿Sí? Piensen ustedes que entre los ninis que además desistieron y no buscan trabajo, tenemos el doble de mujeres que hombres. Y tenemos 6 de cada 10 son mujeres en las investigaciones científicas, pero 1 de cada 10 solamente en los trabajos de tecnología e ingeniería. Y hay que ver cómo cambiamos esos paradigmas de autopercepción o paradigmas sociales para revertir esa dinámica, igual que hay que hacerlo en otros ámbitos, hay que hacerlo en la política, hay que hacerlo en cualquier ámbito que se les ocurra. Pero en esto es particularmente importante, porque si queremos igualar, esa es una agenda fundamental. Y en ese proceso nos vamos a encontrar con muchas cosas, ¿no? Este es el siglo de los datos. Para trabajar mejores estados vamos a tener que ver cómo los estados también saben trabajar datos, saben recopilar datos, saben trabajar con datos y pueden mejorar y otra vez ser mejores estados a la hora de permitir que lo que producimos en la Argentina compita mejor que otros estados. Tenemos el deber de cada vez que nos aproximamos al Estado en cualquier debate público, la pregunta es, ¿lo estamos haciendo mejor que otros estados? Si lo estamos haciendo peor que otros estados, vamos a hacer una carga para el sector privado que entonces va a poder generar menos puestos de trabajo. Todo debate, toda decisión pública está generando esas condiciones o no está generando esas condiciones. Y a menos que seamos conscientes de la importancia de los datos y de cómo procesar esos datos, nos vamos a perder oportunidades todos los días en todos los ámbitos. Si los datos son el petróleo del siglo XXI, ¿sí?, tienen todas las ventajas, toda la potencia que tienen los combustibles fósiles, también van a tener algunos de los problemas, ¿sí?, eventualmente sistémicos. Pero piensen ustedes que una de las cosas que hicimos en la revolución industrial es aprender a mover máquinas más grandes porque encontramos fotosíntesis enterrada. Y eso, todo lo que tenemos hoy en día es producto de eso y también los inconvenientes que estamos teniendo, los enormes desafíos cuando uno ve lo fútil de la discusión en la COP o acá un poco mejor en el C40, estamos afrontando los problemas del cambio climático. Bueno, con los datos va a pasar lo mismo. Se abre un enorme panorama de oportunidades para incrementar el estándar de vida, la productividad, etcétera, y también tienen serios riesgos de cómo están siendo manejados, ¿no? Yo recomiendo 2 libros, el libro que es un poco extenso y repetitivo, pero tiene muchos datos, el de Shoshana Zuboff, La era del capitalismo de la vigilancia, y hay el ganador de un premio de Guardian que se fue de Google a hacer su doctorado en Cambridge, que creo que se llama James Williams, y el libro se llama Clics contra la humanidad. Entonces, esas cosas las tenemos que comprender. Parte de comprender la tecnología es intentar comprender el impacto que tiene en la organización social, en nuestra vida cotidiana, en los riesgos que genera, que entraña, y eso también es parte de la discusión que tenemos que tener. Ahora, existe un creciente consenso de que esto es importante en la Argentina, pero muchas veces nuestro Estado lo único que hace es sancionar leyes. Entonces incorporamos programación y robótica a la currícula obligatoria y lo podemos incorporar y somos uno de los 5 países del mundo que lo ha incorporado a lo largo de todos el núcleo de contenidos básicos, desde los 5 hasta los 18 años. Pero la pregunta es si además de decirlo, nuestro Estado, como decía el otro día Felipe González, que estuvo acá, sabe cómo diagramar hasta la última milla para llegar y hacerlo. Bueno, ese es el desafío que tenemos. Ese desafío requiere muchas de estas reuniones, muchos de estos congresos, muchas universidades que sean capaces de trabajar aguas arriba en materia de cómo funciona el sistema
y de interactuar con el sector público, con el sector privado, con otras casas de estudio, etc. Y ese es el enorme desafío que tenemos. Piensen ustedes que yo tengo un hermano que es docente y varias veces tiene otro apellido, ¿sí? Y varias veces alguien me dice, ¿vos sos hermano de Román? Y cuando yo pregunto por qué, me dice, no, porque tu hermano me salvó la vida cuando yo estaba en el secundario o acomodó a mis hijos para un... Bueno, y un día me di cuenta que, claro, cuando uno es docente y tiene un curso de 30 chicos durante 25 años, bueno, tiene la capacidad de incidir en la vida de 750 personas de verdad. Y eso se repite, si uno lo mira desde la perspectiva de un chico, desde los 0 hasta los 24. Bueno, hay un montón de cosas que lo van tocando y le generan realmente la posibilidad de otro futuro individual y de otro futuro colectivo. Y la pregunta es si abordamos esto con la seriedad que eso tiene y con la enorme capacidad que tiene esa palanca. Si abordamos esta discusión de verdad, no es un tema de que los chicos vuelvan a las aulas, es un tema de qué aprenden en las aulas para el futuro que nos puede tocar. Y así como de vez en cuando se emprenden o se genera un espacio para emprender un cambio en lo que estamos haciendo, hoy da la sensación de que la sociedad y distintos actores de la sociedad en su totalidad, pero distintos actores de la sociedad, tenemos otra sensibilidad para poder llevar esta agenda adelante. Y como decía antes, cuando los entornos son inciertos, ¿sí? Cuando los entornos son complejos, el único camino, y eso lo decía Ken Robinson, es la educación. Eso es el único camino que sabemos que nos lleva a algún lugar donde tenemos herramientas. Y nosotros tenemos que pensar cómo es ese camino, porque, como me decía una vez un amigo, antes de uno crear un futuro lo tiene que soñar. Y si uno no sueña su futuro, el futuro llega igual. Solo que llega soñado por otros y diseñado por otros. Y por ahí ese futuro es solamente mantengámonos. Bueno, no. El legado nuestro, el desafío nuestro, la obligación nuestra, el compromiso nuestro, tiene que ser el de dar esta pelea y acelerarla para ver cómo le generamos a las siguientes generaciones las capacidades para lidiar con ese mundo incierto, con ese mundo diferente, pero con ese mundo que va a estar lleno de oportunidades de una manera clara, de una manera, no sé si definitiva, pero sí de una manera en que tengan la tranquilidad de que lo que van aprendiendo a través del tiempo les genera, inclusive en ese mundo incierto, instrumentos y mecanismos para ir lidiando, y no que las carencias que atravesaron en todo su periodo educativo solo les generan un mundo de angustia o un mundo de angustia interior frente al mundo incierto exterior. Este es un deber que tenemos todos y por eso quería felicitarlos mucho por el Congreso, las discusiones, los debates y las conclusiones. Muchas gracias. Bueno, sabemos que estamos un poco cortos de tiempo, sabemos que el senador tampoco tiene mucho tiempo. Vamos a habilitar una breve ronda de preguntas. Ramón. Gracias, Martín, por tu presencia. Bueno, gracias Martín por tu presencia. Yo soy Ramón Aranda de la Facultad Regional Tucumán de la Tecnológica y obviamente que compartimos buena parte de tu visión, pero quisiera hacerte una pregunta que atravesó también el Congreso, que es, bueno, cómo financiar nuestras actividades y el remanido tema del presupuesto universitario que está presente en muchas de las discusiones que nos damos en aquellas funciones que son sustanciales de la universidad. Y sabiendo lo que podemos saber, lo que no estamos en la cocina donde se toman las decisiones, preguntarte concretamente si este consenso que hubo respecto al presupuesto universitario que se ha dado este año, es posible sostenerlo en los años que vienen
si es posible que haya un acuerdo político en estas líneas que vos mencionaste, y si el Estado Nacional, obviamente con esa característica que vos decís, siendo eficiente en la asignación de los recursos, midiendo los resultados, está dispuesto a sostener la educación con un presupuesto consistente durante los próximos años a través de un acuerdo de las fuerzas políticas mayoritarias en nuestro país. ¿Quieren hacer varias? Como quieran, voy contestando. ¿Contesto? Sí. Mira, lo primero que se me ocurre cuando haces la pregunta es qué rápido volvemos a mantener. Este año conseguimos ciertas cosas. Sí, de hecho, bueno, por ahí está Yaco también, que peleó mucho para que... Ustedes saben que siempre hay una discusión de cuánto subimos el mínimo no imponible, pero este año se incorporó la discusión de cómo reorientamos hacia qué cosas, ¿sí? Cómo el mínimo no imponible se puede reorientar hacia invertir más en educación, desde el punto de vista individual. Y lo primero que pensamos es, ¿podemos mantenerlo? Y yo creo que vos mencionaste algo que tiene que ver con el financiamiento, que apunta no solamente un tema de si podemos mantenerlo, sino cómo podemos reorientar prioridades en el Estado. Todos sabemos muchas de las cosas que existen en el Estado que nos parecen que, y ayer lo hablaba con alguien, no es solamente privativo en la Argentina se nota más, pero hemos perdido mucho el norte de prioridades. Cuando uno mira, vos sabés que los economistas miramos el Estado, el peso del Estado en puntos del PBI. A mí me dice muy poco porque yo quiero saber cuánto gasto por persona en términos constantes, comparables a través del tiempo. Porque, por ejemplo, nosotros crecimos solamente 11% en ingreso por habitante en los últimos 50 años, pero Estados Unidos duplicó el ingreso por habitante. Entonces, si gasta lo mismo en tamaño del Estado, ¿sí?, pero duplicó el ingreso por habitante, gasta el doble por habitante en las cosas. Entonces, una de las cosas que nos pasa a nosotros es que hemos ido priorizando muy mal, a pesar de que gastamos el doble por habitante que hace 25 años. Y la pregunta es, ¿esto se puede corregir de la noche a la mañana? No, la verdad que no se puede corregir de la noche a la mañana. Pero sí se puede elegir un rumbo colectivo en donde las correcciones implican que vas repriorizando. Voy a dar algunos ejemplos, ¿sí? Voy a dar un ejemplo del Senado. Siempre cuento esto. El hemiciclo tiene 3 puertas de acceso por un lado y 2 puertas por otros 2 lados. Y hay gente que nos abre las puertas. Bueno, a los ciudadanos no les sirve de nada que a mí me abran la puerta. No pienso mejor, no proyecto mejor, no debato mejor. ¿Tiene culpa el empleado que está ahí? No. ¿Podemos tener un compromiso de que no renovamos eso cuando se jubilen? En el Estado se va a jubilar alrededor del 25% de la gente en los próximos 2 o 3 periodos presidenciales. La pregunta es, ¿hacia dónde se reorienta eso? Y eso vale para un montón de otras cosas que no son prioritarias en cómo estamos gastando. Y la pregunta es, yo creo que ese es el shock, que el shock no es de un día para otro, sino que el shock es, ¿podemos generar un shock en el cambio de dirección en el que vamos a caminar colectivamente? Yo creo que esa es la única pelea que vale la pena. Es decir, ¿y cuáles son las prioridades? Son esta y esta. A medida que saco de acá, pongo acá. ¿Cómo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, el que está hoy, un docente, en aquel lugar prioritario que decimos, nos falta esto, nos falta esto, nos falta esto, a mí me parece que sí, todas las cosas faltan, que probablemente no se puedan suplir de la noche a la mañana, pero que es distinta la dinámica que se genera cuando la dirección es convenida, la dirección es concertada y ves que todos los días va pasando. Y yo estoy convencido de que eso no solamente se puede hacer, sino que es lo único que vale la pena replicar en un montón de ámbitos distintos. Y que así vamos a recuperar un Estado con mejores prioridades, más datos y mejor capacidad de gestión, que se vuelva más productivo a través del tiempo y priorice mejor. En definitiva, el Estado se va a volver más productivo si priorizamos correctamente, si aprendemos de cómo el resto del mundo hace las cosas, porque muchos de nuestros problemas ya los resolvieron otros países, y en el siglo XXI si usamos datos y benchmarking para ver hacia dónde van las cosas y si están bien o mal orientadas. Y yo estoy convencido de que esa es la discusión que hay que dar, que hay que salir de la pelea de extremos porque son peleas de eslóganes, pero que una vez que uno se mete en el contenido, uno puede acordar muchas más cosas de las que parecen hoy.
Hola, primero. Yo soy Sofía Carrizo, soy estudiante de la Regional Córdoba y Mesa Nacional de la Franja Morada Tecnológica. Un poco estuviste hablando hacia dónde apuntaba mi pregunta, pero nosotros estuvimos debatiendo acá también, lo vemos en las aulas, lo vemos en los pasillos, que la deserción está siendo cada vez más grande y que se daba antes de la pandemia, se dio durante y se está dando mucho más después de la pandemia. Y creemos que una de las causas principales es lo que contabas vos un poco, la diferencia que hay entre el secundario y el nivel universitario. El nivel universitario se mantiene respecto a los requerimientos, pero el nivel secundario muchas veces va bajando. Entonces mi pregunta apunta a ver si vos crees que, lo has dicho, ¿no? Pero ¿cuáles son las posibles soluciones para poder acortar esta brecha que existe? Y si considerás darnos de modo de recomendación algunas acciones concretas para trabajar desde nuestro lugar y tanto dentro de la universidad como fuera. No me animo a dar recomendaciones porque creo que ustedes saben más, que están el día a día con esto. Nosotros tenemos en general el defecto de que todos somos técnicos, todos somos... No, ustedes saben, digo, técnicos de fútbol, todos opinamos de todo. Yo puedo hablar de cuál es la concepción de ciertas cosas, de cómo nuestro equipo de educación se aboca a ciertas cuestiones, cuáles son las cosas que priorizamos y qué cosas no nos parecen relevantes. Pero después, en cuestiones concretas de esto, de educación tecnológica universitaria, no me atrevería a venir a la UTN y decirles qué tienen que hacer. Sí pienso estas cosas. De organización del Estado. Pienso que no estamos prestando suficiente atención al cómo una etapa y otra se solapa. Entonces, es imposible, si uno no tiene suficiente inversión en la primera infancia, suplir las diferencias que existen entre hogares que tienen padres con mayor tiempo, capacidad socioeconómica de estar con los chicos y que además tienen educación más alta. Entonces, si uno no invierte mucho ahí, ya la brecha en la siguiente etapa ya se te amplía. Hay un montón de estudios que dicen, bueno, qué tan rápido aprende a leer un chico y depende de cuánto leen los padres, el nivel de educación, hasta el tamaño de la biblioteca que tienen en la casa. ¿No? ¿Qué oportunidades hay para interactuar con esas cosas cuando uno vuelve al hogar? Entonces, lo primero es, si no invertimos ahí, ya las diferencias de trayectoria se van a abrir en la siguiente etapa. Si en la siguiente etapa no reconcentramos en aquellas cosas que son fundantes para lo que viene, la brecha se agranda más, porque no puedo, si no mido, no puedo detectar dónde está el problema y no puedo concentrar recursos en resolver las cuestiones que son prioritarias, después otra vez se vuelven a abrir esas diferencias. En la Ciudad de Buenos Aires hicimos algo interesante en esto de poder trabajar en conjunto en espacios grandes, que es modificar el estatuto docente para abrir otras posibilidades, ¿sí? Porque una de las cosas que no abordamos en Argentina y que sí debería ser obligación de ver cómo se eleva la vara y se homogeneiza es la formación docente. En la Argentina hay 1.500 institutos de formación docente. Cuando uno mira Colombia o Chile, tienen 5 veces menos institutos de formación docente por habitante. Entonces yo tengo demasiados institutos de formación docente y no tengo buen control, y algunos son, no sé, confesionales, otros son universitarios, otros son estatales, otros son privados. Es muy difícil tener una calidad homogénea de aquellos que le enseñan a los chicos, y si no tengo eso, las trayectorias se van a abrir todavía más. Si después, producto de discusión, estuvimos vino al seminario, al congreso que hicimos nosotros, la que fue ministra de Educación de Río de Janeiro. Decía, para intervenir rápido nosotros medimos, y después fuimos capaces de dar premios a los mejores docentes que querían ir a zonas más desfavorecidas. La pregunta es, ¿y cómo es nuestra discusión sindical con respecto a eso? ¿Cuáles son las restricciones que tenemos para intervenir de esa manera? Bueno, esas son las discusiones. Las discusiones es, primera infancia. Si no igualamos ahí, las trayectorias se abren más, y si no sabemos en dónde intervenir y qué es prioritario, se abren más. Y cuando llegan al secundario, ¿cómo vamos a generar creatividad, capacidad de colaboración, de trabajo en equipo
y autonomización y un entorno o un aprendizaje que sea más interesante para bajar los niveles de diserción, que si ocurren te abren más la brecha y entonces lo que te llega después al nivel universitario es solo una parte de la sociedad. Entonces, nuestros equipos ponen el foco en estas cuestiones. Y el tema de formación docente es fundamental. Yo, como dije, vengo de familia de docentes. Bueno, el aula, las fotos, mi abuela era maestra normal. Las fotos de la casa de mi abuela, de cómo eran las aulas, bueno, era una sociedad homogénea. Todos chicos con guardapolvo blanco. Y que la diferencia de comportamiento, la heterogeneidad que veías en el aula era muy acotada. Vos lo ves ahora y le estás diciendo a un docente que además de dos cosas, te tenés que ocupar de cosas que antes no te tenías que ocupar, y además no te termino de dar las herramientas para ocuparte de las cosas de las cuales te tenés que ocupar, porque no diagramo bien qué tipo de capacitaciones necesitas, qué tipo de refuerzos en aquellas cosas que son fundamentales tenés, cuánto más tiempo le podemos dar. Y después hay otra cosa que es, estamos hablando de un sistema. Y entonces, todos los actores del sistema educativo tienen voz. Pero después, para poder entroncar y armar un sistema, el que tiene la legitimidad es el Estado. Entonces, la conversación, en latín conversare quiere decir girar con el otro, la conversación es imprescindible. Pero después hay alguien que tiene la autoridad y la legitimidad para decidir. Si no, lo que tenemos es particiones de partición, de partición, de partición, y entonces las trayectorias se abren y no están entroncadas y todo resulta mucho más difícil. Hola, buenas tardes, Martín. Mi nombre es Daniela Díaz, soy docente de La Plata. Mi cuestión es saber desde tu espacio cómo creen que se podrían articular herramientas o mecanismos para que desde la universidad pública se le devuelva algo a la sociedad, sobre todo a los sectores más vulnerables, teniendo en cuenta las prioridades que bien referías vos de que el Estado debe priorizar la universidad, es decir, el presupuesto universitario, los sectores vulnerables, y cómo articular eso para hacerlo más cordial, digamos, o más social. Esa es una gran pregunta porque hay muchos abordajes a eso, pero por ejemplo yo creo que dentro de las cosas que hay por mejorar en la ciudad de Buenos Aires, hay una relación o hay un potencial desaprovechado en la relación entre las universidades y el Estado. Más allá de ser las universidades estatales, pero digo, con el poder ejecutivo. Te doy ejemplos yo veo lo que hace la UBA en la extensión, en los programas de extensión. De hecho, el sábado que viene voy a un lugar que se llama el barrio Piedrabuena, donde extensión ahí está haciendo control odontológico, control oftalmológico, te enseño a cepillarte, te doy los anteojos, te reviso a los chicos. Bueno, esa parte de extensión es enorme y además es formativo para nuestros estudiantes. No es lo mismo bajar un segundo de la práctica y además bajar un segundo de la práctica conociendo la realidad. Eso podés extenderlo. No sé, ahora la Ciudad de Buenos Aires está incorporando a estancias otra vez de todo este trabajo, un programa. Yo le pregunté a Sole Acuña, un día le digo, me dicen en odontológicas en la UBA, Jorge Pazar me dice, los chicos llegan a primer grado con piezas dentales comprometidas. Le pregunto a Sole Acuña y me dice, no, llegan a primer grado con piezas dentales perdidas, definitivas. Y entonces resulta que si vos tenés un programa de barnizado con flúor o topicación con flúor, eliminás un montón. Bueno, andate a otro lugar. Cuando vos decís, bueno, ¿qué trabajo podés hacer en los barrios populares? ¿Cuántos ingenieros y arquitectos estamos formando? ¿Por qué no pueden interactuar? ¿Por qué hay que salir a buscar todo afuera? ¿Por qué no puede ser parte de? Y ni que hablar con desarrollos tecnológicos que a veces, bueno, Guillermo me contaba hoy algunos que están desarrollados en la UTN y digo, ¿cómo puede ser que yo tenga que resolver problemas tecnológicos? Porque una de las cosas que tienen que resolver nuestros estados para funcionar mejor son cuestiones tecnológicas.
¿Cómo puede ser que yo diga, mira, yo tengo esto, tengo que resolverle este trámite? Pensemos esto, hoy nosotros somos en un montón de ámbitos cadetes del Estado. Andamos haciendo un trámite en un lugar, después vamos, agarramos el papel, llevamos el trámite. ¿Cómo yo no puedo entrar en una suerte de joint venture y decir, mira, tengo que resolver estas 4 cosas? Tengo que resolver esto. Decime cómo creo un sistema de turnos para hospitales que además tengan cierta flexibilidad para atender de cuestiones que los propios médicos ven, que no es lo mismo un paciente oncológico que un paciente que tiene una gravedad distinta que la... Todas esas cosas yo estoy seguro de que se pueden trabajar de otra manera. ¿Cómo no tener un trabajo permanente acerca de una ciudad que lo único que es inmutable es que tenés en la Ciudad de Buenos Aires 200 kilómetros cuadrados de tierra? Planificación urbana, pero permanente. Digo, yo creo que hay un espacio en donde uno puede pensar muchos tipos de evolución. Pero la verdad es que un espacio para que esa evolución tenga lugar desde el punto de vista personal en la etapa formativa y tenga lugar en la interacción institucional también. Y creo que hay un campo enorme para hacer eso. Vamos a habilitar la última pregunta para no estirarnos mucho más. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Uriel Kuckerman, soy docente de aquí de esta facultad. Te iba a hacer una pregunta vinculada a los modelos que elegiste, hablando de China y de los países del sudeste asiático, pero digamos, voy a cambiarla ahora. No me gusta ese modelo, eso te lo aclaro. Voy a ver ese modelo. Pero voy a ir a otra. Vos dijiste que tenés un hijo de 9, yo tengo un hijo de 29 que se fue del país. Entonces te pregunto, ¿qué le dirías vos a esos jóvenes que hoy están eligiendo irse del país, muchos de ellos graduados de nuestras universidades? Primero voy a contestar la pregunta sugerida que no me hiciste, ¿sí? No estoy... La formación, ¿sí?, es una formación mucho más integral, ¿sí? Es lo que aspiramos con los chicos. Entonces, yo no estoy defendiendo un modelo educativo u otro. He leído, por ejemplo, bastante sobre el modelo educativo coreano, el nivel de estrés que genera y el nivel de insatisfacción y el nivel de infelicidad que tienen los estudiantes. Y China, bueno, es China. Una vez me dijo Felipe González algo que me pareció interesante, ¿sí? Felipe González me dijo, hay 3 modelos educativos en el mundo. Es el modelo anglosajón, es un modelo donde la gente estudia casi cualquier cosa y después es oferente de trabajo. Entonces estudian literatura inglesa y después terminan manejando plata en un megafondo de inversión. ¿Vos lo conocés? Está el mundo asiático que dice matching de oferta y demanda y chao, necesitamos tantos ingenieros y estos son los requisitos, no necesitamos más y te vamos a hacer cualquier cosa para que seas infeliz si querés ser ingeniero, básicamente. Y después dice, está el modelo nuestro que genera demandantes de trabajo. La gente estudia, no tiene información sobre cuáles son las salidas laborales, no tiene información sobre el futuro, y estudia algo y después quiere trabajar de eso y resulta que no existe. Entonces nosotros nos debemos un debate mucho más profundo y yo coincido con vos que no es solamente, hay como una dicotomía o como un dilema medio raro que a esta altura es increíble que no esté zanjado. Hay una aproximación a la educación que es casi esta, si querés, más modelo asiático de utilitarista de esto es lo que hace falta y chao, y se acabó, ¿sí? Y voy a maximizar la utilidad del conjunto independientemente de cómo sea tu vida. Y hay otra que es, no educamos para el mundo laboral. Bueno, la verdad es que nosotros queremos una formación integral, pero los adultos, como decía la otra vez un experto chileno, decía, bueno, un adulto pasa de su día despierto, ¿sí?, duerme 8, trabaja 8. La mitad del día despierto lo pasa en el mundo laboral. Entonces, si no formamos para el mundo laboral, creamos infelicidad la mitad de las horas del día. Entonces, sí lo tenemos que hacer. Eso iba a la pregunta
no hecha. La pregunta hecha, perdón, recordámela porque me la olvidé. ¿Qué le diría? Mira, con Jaco, yo escribí un libro en el año 2017 y lo publiqué en el 2018. Y mientras producía el contenido del libro, cuando tenía todavía un formato preliminar, recorrí todas las provincias menos una, contando en ámbitos como estos, cuáles eran charlas abiertas, ¿sí? Pero muchos chicos, testeando, contando de qué iba lo que después iba a ser un libro, testeaba el contenido. Y después volví a recorrer las provincias presentando el libro. Hice esta pregunta a decenas de miles, y no lo exagero. Levante la mano el que tiene ya planes concretos o deseos muy intensos de irse a vivir afuera. Te estoy hablando del 2017-2018. A ojo, iba llevando la cuenta de qué porcentaje era. Depende de si era una universidad pública en una provincia más pobre, o el CBC en Lugano, o una universidad privada en Puerto Madero. Entre el 40 y el 90% de los chicos se querían ir. Con la gravedad que implica que son aquellos que, como decía Manolo Moyaraujo, en la Argentina está dividida entre aquellos que son ciudadanos del mundo, los que son productivos localmente y los que expulsamos de la sociedad. Entonces, encima estamos expulsando a aquellos que tienen la capacidad de ser ciudadanos del mundo. Entonces, es un costo social gigantesco. Y cuando le preguntabas a los chicos por qué se querían ir, básicamente te contestaban dos cosas. Una es, ¿por qué este país no va a cambiar? O porque afuera yo arranco de más abajo, pero diseño mi plan de vida, me puede pasar todas las vicisitudes que ocurren en una vida, pero no me va a descarrilar el Estado haciendo cualquier cosa. Entonces, yo lo primero que pienso es que cuando hablábamos de cómo acordar algunas cosas para reorientar, y que ese es el shock, porque les hacía esta pregunta también, decía, voy a decir cosas, la puedo hacer acá, voy a decir algunas cosas y ustedes me dicen qué tan optimistas se ponen con el futuro. Entonces yo decía, la inflación del mes que viene en lugar de ser 7 es 4. Nadie levanta la mano. El déficit fiscal en lugar de ser 3,8 va a ser 3. El Fondo Monetario nos condona 1/3 de la plata que le debemos. Ven que la clase política se pone de acuerdo en en resolver algunas cuestiones en un sendero acordado y en reorientar. Y ahí todo el mundo levanta la mano. Entonces, ¿yo qué creo con los chicos que se fueron? Que lo que tenemos que hacer es las cosas bien para que quieran volver. Este país realmente tiene enormes oportunidades y no es la cantinela repetida de en Chile hay cobre y la cordillera es la misma, acá hay cobre y hay litio y vaca muerta y somos el país que tiene un potencial gigantesco para exportar servicios de alto valor agregado porque estamos en el mismo uso horario que el principal mercado que es Estados Unidos y tenemos argentinos en lugares importantes de empresas que pueden tomar la decisión de terciarizar acá y offshoreizar acá, o porque hace poco volvió a salir esto que es repetido, que los argentinos somos los mejores en Latinoamérica con el idioma inglés como segunda lengua. Y hablamos el idioma que más crece en el mundo. Entonces es como, realmente es un potencial enorme. Voy a decir una cosa que para mí también es cierta. Mientras el mundo está producto de un montón de otras cosas, entre ellas cómo la tecnología modificó cómo nos comunicamos y cómo se accede a la información y cómo se dan los debates públicos. Mientras el resto del mundo tiene un desordenamiento cada vez más intenso de su vida política y de su Estado, nosotros que ya lo aprovechamos, que ya lo atravesamos, si somos capaces de darnos cuenta y reordenar el debate político para revertir eso, y yo creo que hay una oportunidad, va a ser un shock muy grande para los que están afuera, nuestros hijos que están afuera, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos que están afuera, y va a ser un shock muy importante para el resto del mundo que no está acostumbrado a que Argentina haga eso. Y sobre eso, entonces sí, acordemos un montón de otras cosas, entre ellas la energía, etcétera, pero viendo que lo que cambió es cómo se da la interacción política. Si eso pasa, y voy a decir algo que yo me canso de repetir, pero como principios generales de cómo me parece que debe transcurrir un debate, a pesar de cuando a veces vemos ciertas cosas que hace el gobierno y dice, bueno, es imposible poder tener una conversación sobre esto. Pero hay que salir de eso. Una cosa es, una vez que uno gana, tiene que ser capaz de instalar otro tipo de conversación. El primer punto es frente a la obsesión con la eficiencia inmediata. Por eso digo, el rumbo, marquemos el rumbo y cómo vamos mejorando.
La democracia no es eficiente. La democracia, nosotros cuando hablamos de democracia, república, hablamos de pesos y contrapesos. Tener un peso y un contrapeso no es eficiente. Lo saben ustedes más que nadie. Calibro exactamente el peso que necesita, pero no necesito tener un peso y un contrapeso. Y cada uno de nosotros en un sistema democrático representa distintas cosas. Esas son fuerzas que se pueden vetar mutuamente. Entonces eso no es eficiente, pero es la propia naturaleza. Nace precisamente para evitar grandes catástrofes y acepta la ineficiencia para evitar grandes catástrofes. Avasallar los derechos de la minoría. Entonces, primero entendamos que esa es la naturaleza de la democracia. En segundo lugar, una sociedad no es un matrimonio. No es, bueno, listo, no estamos de acuerdo, vos haces tu vida, yo hago mi vida por acá. No, seguimos estando en el mismo lugar. En el mismo lugar. Y lo tercero es frente a los debates absolutistas, de alguien que dice, nosotros somos la república, nosotros somos la democracia, nosotros somos la libertad, y otro dice, nosotros somos la ampliación de derechos, somos la soberanía, somos lo popular. Nadie en una democracia representa tan absolutamente ningún valor. Y cuando uno se autopercibe representando absolutamente, es el único garante de determinados valores, no hay lo que los gringos llaman common ground, no hay terreno común para poder conversar. Bueno, en el estado de ánimo que atravesamos muchas veces pasa eso. Bueno, hay que salir y hay que liderar un cambio que salga hacia otro tipo de conversación. Y yo creo que si eso se ve, los chicos van a querer volver. Hay enormes oportunidades en Argentina, enormes. Bueno, le vamos a dar las gracias nuevamente al ingeniero Oliveto y a toda la Facultad de Buenos Aires por recibir el Congreso y un muy fuerte aplauso al senador Martín Lustó. Un agradecimiento. ¿Le vamos a pedir una foto con el auditorio de fondo? Sí. Muchas gracias. Gracias.